Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La lluvia caía suavemente sobre el asfalto, haciendo que la carretera estuviera resbaladiza y los faros de su coche casi inutilizaran. Mark, cansado tras un largo día de trabajo, conducía a velocidad moderada, con la mente en otra parte, pensando en sus archivos y su cita del día siguiente. La noche estaba silenciosa, casi demasiado silenciosa, hasta que un movimiento apenas perceptible captó su atención. Al principio, creyó ver una rama caída o una bolsa de plástico arrastrada por el viento. Pero al frenar bruscamente, se le paró el corazón. Allí, en la oscura carretera, un bebé de 1 año gateaba entre las líneas blancas, solo, temblando y llorando débilmente. La escena era surrealista, una pesadilla. Mark se detuvo bruscamente, pues el coche humeante había evitado por poco una colisión. Le temblaban las manos, con la mirada fija en el pequeño y vulnerable ser. El sonido de sus gritos se mezclaba con la lluvia torrencial, y en ese momento comprendió que no estaba presenciando un simple accidente, estaba en medio de una emergencia que podría costarle la vida a un niño. Sin pensarlo, salió del vehículo, resbalando en el asfalto mojado, y se arrodilló junto al bebé. Lo tomó en brazos, sintiendo su pequeño corazón latir con fuerza, y buscó con la mirada a su alrededor alguna señal de sus padres o adultos. Pero la carretera estaba desierta, y el silencio opresivo de la noche solo intensificó su pánico. Cada segundo parecía eterno. Y mientras intentaba calmar al niño, surgió una pregunta aterradora: ¿cómo podía un bebé acabar solo en esa calle a esas horas? Mark nunca había sido supersticioso, pero esa noche, algo en el aire se sentía pesado, amenazante. La lluvia caía a cántaros sobre el parabrisas, y cada gota reflejaba los faros de su coche como una multitud de pequeños fragmentos inquietantes. Conducía despacio, con la vista medio cansada, cuando un movimiento al costado del camino le llamó la atención. Al principio, pensó que era un animal. Pero el sonido de unos suaves sollozos lo sobresaltó. Frenó bruscamente, sintiendo que el coche derrapaba ligeramente sobre el asfalto mojado. Y allí, frente a él, vio a un bebé, de apenas 1 año, solo, gateando por la carretera, cabizbajo y con los brazos extendidos, como si buscara refugio desesperadamente. Mark gritó, pero ningún sonido parecía salir de su boca. Saltó del coche, resbalando en el suelo mojado, y corrió hacia el pequeño cuerpo tembloroso. El bebé lo miró con una mezcla de miedo y sorpresa en los ojos. Sus pequeñas manos se aferraban al aire como si se aferraran a la vida. Lo abrazó con ternura, sintiendo su corazoncito latir con fuerza. «Dios mío, ¿quién te dejó aquí?», susurró con voz temblorosa. A su alrededor, el camino estaba desierto. Ni una casa, ni una luz, solo lluvia y viento. Mark sabía que debía actuar rápido. Miró a su alrededor, esperando ver a alguien, un familiar, un transeúnte, pero nada. Su teléfono estaba en el coche, y cada segundo parecía eterno. El bebé seguía llorando suavemente, y Mark sintió que se le encogía el corazón. Corrió a su coche para pedir ayuda, pero justo cuando iba a marcar, un ruido metálico sonó a sus espaldas. Una figura apareció en los faros parpadeantes de la noche. Mark se quedó paralizado, apretando al bebé contra su pecho. ¿Era un familiar? ¿Un desconocido? ¿O alguien peligroso? La lluvia golpeaba sus rostros como un tambor implacable. Y en ese tenso silencio, Mark comprendió que esta noche se había convertido en una verdadera pesadilla, cuyo desenlace podría decidir la vida o la muerte de un pequeño ser inocente. Mark seguía sosteniendo al bebé en brazos, intentando calmarlo. Sus deditos se aferraban a su abrigo, temblorosos y fríos por la lluvia. Se sentó al borde del camino, con las rodillas temblorosas, e intentó comprender cómo un niño había podido acabar allí solo en plena noche. Con el teléfono en la mano, pidió ayuda de inmediato. Pero mientras explicaba la situación, se oyó el ruido de un motor a sus espaldas. Un viejo coche negro se detuvo lentamente y apareció una mujer, visiblemente asustada, corriendo hacia ellos bajo la lluvia. «Mi bebé. Dios mío».
Gracias. Gritó al ver a Mark. Estaba sin aliento, tenía la ropa empapada y sus ojos rojos delataban que había estado llorando. Pero antes de que él pudiera recuperar el aliento, la tensión aumentó, su mirada no estaba llena de gratitud, sino de una mezcla de ira y miedo. ¿Por qué? ¿Por qué dejas a mi bebé solo en esta calle? Gritó. Mark se quedó atónito. Señora, lo encontré en la calle. Gateaba solo, respondió con voz tensa. La mujer retrocedió un paso, vacilante, y luego se arrodilló ante el bebé, tomándolo en brazos. Lo abrazó con fuerza, pero Mark notó algo extraño, una pequeña placa en su cinturón, con la inscripción FBI. Se quedó sin aliento. ¿Eres agente?, preguntó Mark con incredulidad. La mujer asintió y un pesado silencio se apoderó de ella bajo la lluvia torrencial. Sí, mi esposo está en una misión secreta y tuve que acompañarlo. No tuve elección, tuve que tomar este camino, murmuró con la voz entrecortada. Mark sintió que se le aceleraba el corazón. El bebé no era solo un niño perdido, estaba relacionado con algo mucho más peligroso y complejo de lo que jamás hubiera imaginado. Y justo cuando empezaba a hacer preguntas, una luz roja apareció en el horizonte, un coche de policía se dirigía a toda velocidad hacia ellos, con la sirena a todo volumen. La tensión aumentó aún más. La mujer se levantó, abrazando al bebé, y susurró, «Escóndelo, si la policía lo ve, nunca lo entenderá». Mark comprendió que esa noche apenas había comenzado, y que el camino, bajo esa lluvia helada, estaba a punto de convertirse en el escenario de un misterio mucho más oscuro de lo que él hubiera podido imaginar. La lluvia seguía cayendo, más fría e insistente que antes. Mark sintió que el corazón le latía con fuerza mientras los faros rojos y azules de los coches de policía se acercaban rápidamente. La mujer, con el bebé en brazos, respiraba entrecortadamente. «Vienen por él, por nosotros», susurró, casi presa del pánico. Mark no lo entendía, pero vio en sus ojos que aquella noche no era solo la de un bebé perdido. El primer coche patrulla se detuvo bruscamente tras ellos, salpicando agua por todas partes. 2 agentes bajaron, con las armas en la mano. Uno de ellos, con el rostro serio, miró al bebé, luego a la mujer, y dijo con voz gélida: «Quédate donde estás. Dame a ese niño». Mark sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué? Espera. Este bebé está a salvo con nosotros», gritó. Pero el oficial no se movió, y otro dio un paso al frente, con el rostro desencajado por la autoridad y, algo más siniestro. La mujer se inclinó hacia Mark y le susurró: «No saben quiénes somos. Si dejas a este bebé en sus manos, estará en peligro. Créeme». Mark sintió un escalofrío. Abrazó al bebé con fuerza, y un instinto protector se apoderó de él. La tensión era palpable, casi irreal. La lluvia, el viento, las sirenas, todo parecía conspirar contra ellos. De repente, el segundo agente, visiblemente nervioso, se adelantó para agarrar al bebé. Mark, impulsado por el miedo y la adrenalina, intervino. El cuerpo del agente chocó con el suyo y se desató un forcejeo. El bebé lloraba de terror mientras Mark intentaba protegerle la cabeza y los brazos. La mujer, al ver la escena, sacó una pequeña placa oficial de su bolsillo y rápidamente la mostró: «FBI. Retrocedan o tendrán serios problemas». Los policías se detuvieron bruscamente, vacilantes. La lluvia caía sobre sus uniformes, y el viento parecía hacer temblar cada hoja y cada piedra en la carretera desierta. Mark sintió una mezcla de alivio y pánico. Lo que habían encontrado no era solo un niño perdido, era un secreto peligroso que algunos querían recuperar a cualquier precio. Y justo cuando la tensión alcanzaba su punto álgido, otro vehículo apareció detrás de los policías. Sus faros iluminaban la noche, y circulaba a toda velocidad, demasiado rápido. La mujer susurró con voz gélida: «Prepárense, no pararán hasta tener a este bebé». Mark entonces comprendió que su pesadilla apenas comenzaba. La lluvia torrencial azotaba la carretera, y la adrenalina había convertido a Mark en una máquina protectora. El bebé estaba fuertemente abrazado a él,
mientras la mujer con la placa del FBI avanzaba con cautela. La tensión era palpable, cada sombra, cada sonido, podía presagiar peligro. De repente, el vehículo que había aparecido detrás de los policías frenó bruscamente y una figura saltó. Era un hombre vestido de negro, con el rostro oculto por una capucha empapada. Extendió la mano hacia el bebé. Mark sintió una oleada incontrolable de ira y miedo. «No te acerques», gritó. La agente intervino de inmediato, mostrando su placa y gritando, «FBI. Retrocedan o abriremos fuego». El hombre dudó, pero su mirada reflejaba una determinación escalofriante. Fue entonces cuando los agentes, aún desconfiados, comprendieron la gravedad de la situación y se retiraron. Mark, jadeante, se volvió hacia la mujer. ¿Quién es este bebé? ¿Por qué lo quieren todos? Ella respiró profundamente, abrazó fuertemente al pequeño y dijo con voz firme. Este bebé es hijo del director del FBI. Nació en secreto para su protección. Quienes ven esta noche, son enemigos que quieren capturarlo por razones peligrosas. Mark sintió que se le cortaba la respiración. El hijo del director del FBI, un bebé inocente, y él, un simple conductor nocturno, se había visto envuelto en una peligrosa conspiración. En ese preciso instante, los policías, al comprender por fin la situación, bajaron las armas. El hombre de negro fue sometido por el agente y algunos refuerzos del FBI que llegaron rápidamente. El bebé, que seguía llorando, fue devuelto a los brazos de su madre, mientras Mark observaba la escena, exhausto pero aliviado. La mujer se volvió hacia él, con una leve sonrisa mezclada con cansancio en su rostro. «Gracias. Salvaste la vida de mi hijo. Sin ti, podría haber». Su voz se quebró, pero el mensaje fue claro. Mark, todavía en shock, simplemente respondió, «Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho, proteger a un niño». Pero al volver a su coche para marcharse, comprendió una cosa, esa noche quedaría grabada en su memoria para siempre. Había vivido una pesadilla, sí, pero una pesadilla con rostro humano, frágil e inocente, que había tenido el valor de proteger. Y bajo la lluvia nocturna, mientras las sirenas se desvanecían y el camino volvía a quedar en silencio, Mark supo que nada volvería a ser lo mismo.